Ruth tiene razón, pero hablando un poco más sobre la educación presencial, es decir, la educación tradicional, la que todos conocemos, es imposible negar que toma un importante papel dentro de la educación. Esto porque permite a los alumnos interactuar entre sí. ¿A qué voy? El formar amistades, todo esto que conlleva socializar, ya sea la interacción por convivencia, ya sea con otro alumno, con otro compañero o con los mismos docentes o trabajadores de la institución. Esto pues nos permite más que nada desarrollar valores tanto sociales como morales. De hecho, aunado a esto, Tenuto enfatiza en que nos sirve muchísimo que las instituciones educativas sean de este modo. ¿Por qué dice esto? Pues porque generan espacios donde los actores sociales, que en este caso son tanto los maestros como los alumnos o ya sea otro personal administrativo, pues establecen relaciones en las que se desarrollan la cooperación, la solidaridad, la producción de conocimientos, de acciones, todo esto mediante el diálogo, lo que son acuerdos, las negociaciones y pues al ser de una manera presencial presentan distintos puntos de vista. Esto ya que se convive en tiempo real. Los individuos se ven involucrados dando su punto de vista de acuerdo a diferentes temas. Así que creo que es importante que nos centremos mucho en la educación virtual, pero también conocer el inicio de la educación, que en este caso es la tradicional, y las ventajas que pues nos da. Ok, entonces si la educación presencial involucra pues todas estas cualidades, ¿qué beneficios pues nos deja esta educación virtual? Tal y como lo dice nuestra compañera Ruth, nos comentó hace un momento, las personas pues no tienen como tal una buena percepción de este tipo de educación. Bueno, creo que esto se debe más que nada a que la gente suele tener cierto respeto a las cosas nuevas y desconocidas. A lo que voy es que quizás muchas veces no se da la oportunidad de intentar algo nuevo como la educación en línea. Tanto así como hay en ocasiones o muchas veces no se le ve el lado positivo a este uso de las tecnologías pues en el aula virtual, ¿verdad? Como anteriormente se mencionó, este tipo de educación fortalece pues la autonomía de los estudiantes, de los niños y niñas, pues si bien es cierto que ellos siguen teniendo un profesor, él les guía dentro del aula y el alumno puede escoger por su propio ritmo sin problemas, así como escoger qué es lo que quiere aprender y qué es lo que no le interesa. Desde mi punto de vista, bueno, esa es opinión personal, justamente esa es la belleza de la educación en línea. Lo que a mí me parece lo mejor que nos puede dar ese tipo de educación. El poder escoger qué temas quiero ver, cuáles temas puedo saltar. Por ejemplo, digamos que estoy viendo arte y un poco la parte teórica no me llama la atención, sino que me gustaría un poco más la práctica, trabajar con el lienzo. En la educación en línea yo puedo escoger qué contenidos puedo ver, si me interesa o si lo paso, y pasar directamente a trabajar sobre el lienzo. El escoger los temas creo que motiva muchísimo a la educación. En cambio, pues en la educación presencial tiene que ser todo de forma lineal, ¿no? Además de ello, pues se utilizan distintos medios audiovisuales, o sea, multimedia, ya sea videos, música, algo visual. Esto le da un plus a la educación y al interés de los alumnos, ya que esto puede ser como una motivación, algo que atrae visualmente siempre va a ser del agrado
y más si estamos hablando de la educación inicial, niños de preescolar. Eso sí, un punto malo de esto es que pues es indispensable el tener el acceso a distintos dispositivos tecnológicos, ya sea una tablet, un celular, una computadora, una laptop y pues también el acceso al internet, lo que pues en muchas ocasiones representa una dificultad para los usuarios, que en este caso son los alumnos. Y un poco también pues afecta a los padres de familia y también a los profesores, que por este medio es que ellos imparten su clase. De hecho es muy correcto todo lo que nos estás brindando, pero pues algo que nos menciona pues la educación presencial es esta pues interacción pues social pues en los alumnos y pues en los profesores. Es lógico que pues en la educación virtual esto no suceda, así que pues ¿me podrían decir de qué manera esto afecta a la educación en línea? Es bien cierto que dentro de la educación virtual, poniendo como punto de vista la reciente pandemia, que pues como en un inicio yo mencioné, dificultaba muchísimo la interacción social, hubo muchísimo aislamiento, ¿verdad? Pero en el entorno virtual, gracias a esto, pues no se logra desarrollar estas interacciones sociales. Se dificulta muchísimo el conversar con alguien porque de repente está ocupado o de repente no tiene el acceso a estos medios, como les dije. Y pues, como lo dices, en la educación presencial es un punto fuerte que, quieras o no, siempre están en constante interacción, ¿verdad? La falta de contacto social en el aprendizaje virtual pues no es la única dificultad por la cual atraviesa la comunidad educativa. También es visible ya que la violencia simbólica provocada por las desigualdades al momento de acceder a este tipo de aprendizaje pues en el aula virtual. Ya que Valeria ha mencionado sobre lo de la pandemia al principio, me gustaría que pues tratemos este tema más en específico, y una pregunta de esto sería pues ¿cuáles consideran ustedes que han sido estos retos que la educación virtual durante la pandemia nos ha hecho pues reflexionar sobre esto? Ya Ruth nos dijo un factor muy importante, y era lo que había mencionado hace poco, que es el acceso a los recursos tecnológicos precisamente, que si a las tablets, teléfonos, todo eso, ¿verdad? Más el internet. El factor económico y esta brecha digital se han convertido en las causas de la deserción escolar de los últimos tiempos. Y esto es algo que afectó muchísimo más durante la pandemia, justamente porque habían padres de familia que a lo mejor no tenían o el tiempo, la disponibilidad o todos estos aparatos, lo que ocasionó que muchas veces los niños ya no pudieran continuar sus clases, ¿verdad? Muchos alumnos no pudieron ni acceder a algún tipo de aparato tecnológico ni al internet. Esto provocó que salieran de clases. Y casos como este hay muchísimos. Yo te podría dar muchos ejemplos. Y no solo en preescolar, sino que también se dio durante la primaria, se dio en secundaria, en preparatoria e incluso durante la universidad, puedo decir. Esto es una clara y triste realidad que afectó en masa. Entonces no todo es positivo ni todo es negativo. Es cierto que hoy en día pues la tecnología está muy presente, pero eso no significa que todos tengamos un dispositivo en la mano, por muy indispensable que sea, ya sea el internet, ya sea el celular, la computadora, que incluso a veces hasta una televisión de Smart TV, que ya últimamente es como que muy común, es muy difícil de que todos la tengamos. Pues
Pues eso es muy cierto, pero supongamos que pues que se tiene este alcance hasta estos dispositivos, ya sea el internet, el celular o la computadora. Supongo que pues no es suficiente contenerlos ya y pues ya, ¿no? Claro, es verdad lo que dices. Es indispensable darle pues un uso correcto de estos recursos para este tipo de educación que es la educación inicial. Tener esa pues disponibilidad de aprender y además usarlos con mucha responsabilidad, pues de nada sirve contar con estos dispositivos y aún así no aprovechar la educación brindada. Y sobre los maestros, ¿qué nos podrían proporcionar? ¿Qué nos podrían decir sobre esto? Bueno, el rol docente, podemos decir que todos sus contenidos, el desarrollo de competencias y la evaluación deben ser estrictamente basados pues en la realidad social que se presentó en ese momento, en la pandemia, o sea, al confinamiento. Además de ello, también me gustaría agregar un aspecto muy importante, y es que va más allá de una simple educación, que es este proceso social que hay entre el profesor y los alumnos. Porque el reto de los docentes, desde mi perspectiva, no se reduce solamente ni únicamente a la transmisión o elaboración de estos contenidos, sino que pues va más allá. Debe de trabajar lo que son los contenidos, las competencias, como lo mencionó Ruth, estas evaluaciones, pero también trabajar la emoción, los sentimientos de los niños y de los adolescentes, en este caso pues sobre niños de preescolar, ¿verdad? Pero aunque sea un nivel de educación muy básico, son temas que quieras o no afectan muchísimo al proceso de enseñanza-aprendizaje. Y más que nada ya que es una forma atípica de este tipo de aprendizaje, ¿no? Eso sí, realmente pues sí es un tema bastante extenso, esto de la educación virtual y pues el contraste con la educación presencial, aunque sin duda esto puede pues apreciar que está lleno de prejuicios en su mayoría sobre si se aprende de verdad más que nada, ¿cierto? Sí, cierto, tocaste un punto que es sumamente importante, Vanessa. Creo que en eso reduce todo el prejuicio que hay, en la duda de si esos aprendizajes adquiridos en línea son funcionales dentro del aula. Hubo muchos casos en los cuales los alumnos afirmaron que no haber aprendido mucho, pero creo que esto se debe que la educación virtual durante la pandemia fue más que nada en base al ensayo y error. Todos veníamos inexpertos con las tecnologías, el uso de las computadoras, tanto como el docente como el alumno acerca de esto. Supongo que eso pues se refiere, ¿no? De hecho sí, la educación virtual es un espacio en el que ambas partes, tanto profesores, como yo les mencionaba, como alumnos, e incluso me atrevo a decir que los mismos padres de familia o familiares, pues deben de poner de su parte para que sea un proceso favorecedor. Hay que hacer hincapié en esta palabra, que sea favorable en cuanto a la educación del alumno. Bueno, y con esto finalizamos este episodio de Nuestras Vidas Virtuales. Muchas gracias por compartirnos esta gran información. De verdad ha sido un muy grato tiempo con ustedes. Y bueno, algo que desean compartir por último para despedirnos. Sí, me gustaría decirles un dato, y es que por favor démonos la oportunidad de aprender sobre la virtualidad, porque sí es muy necesario hoy en día, y sobre todo tener paciencia en el aprendizaje, porque sí se puede ser un proceso con dificultad para algunas personas. Sí, allá en casita, los que nos están escuchando, no se desesperen, que todo tiene un proceso. Algunos son más rápidos que otros, tengan paciencia y disfrútenlo. Bueno, muchas gracias por eso y gracias a las dos, Valeria y Ruth, por acompañarnos el día de hoy. Nos vemos en el próximo episodio. Adiós.